Hola mis galas y las profundidades del internet, ¿cómo están? Espero que bien. Yo igual voy a pedir un aplauso para el asador, o sea, para mí, que estuve siendo bastante constante, dado el hoyo depresivo en el que estoy. Porque ustedes imaginen el hoyo depresivo, bueno, un poquito más abajo, ahí estoy yo, pidiendo la cachaca con Maritza, o sea, que alguien, Maritza Bali, que alguien venga y me rescate. Que esa voy a tener que, me di cuenta que voy a tener que ser yo. Pero bueno, dentro de toda esta miércoles que me está sucediendo, lo nene, lo que me estuvo motivando un montón fue el podcast. Y me estoy sintiendo bastante mejor. Un poco puede ser la medication, motivation. Y otra cosa, fui diciendo yo estas semanas. Como que, bueno, vamos. Vamos mis amores, vamos mis amores. Los amores, ustedes son los amores, mis amores. Así que nada, como que realmente estoy contenta. Hablando del podcast, la semana que viene, bueno, toda la capital federal empezó a tocar bocina. Bravo, buenísimo, arro de la ciudad. Voy a subir un capítulo con dos invitados especialísimos que ya han estado en este podcast, que son mis mejores amigos, Facu y Sofi, sobre migajeadas. Vamos a contar nuestras migajeadas, que no son pocas, y realmente de todo el mundo, o sea, como de todas nuestras eras. No es que voy a hablar mal de mi ex, si eso esperaban. Igual van a haber migajeadas de mi ex, porque no se va a salvar nadie, pero sin nombre y apellido, chicas, porque acá, love and respect, love is love, migajeadas que hicimos nosotros, ¿no? Y queremos migajeadas de ustedes. Yo lo publiqué en Twitter, es un link anónimo para que ustedes se queden tranquilas de que no voy a saber quién me está escribiendo, pero es una plataforma que se llama NGL, creo que es Not Gonna Lie, calculo. NGL es un link que obviamente no les estoy robando nada, es bastante conocido. El tema es, me causa conflicto por dos cosas. Cosa número uno, tiene un límite de caracteres bastante corto para quizás historias que me quieren mandar. Y el tema número dos es, no sé por dónde dejarles el link. Lo voy a dejar en la descripción de este podcast. Y estaba pensando, de este capítulo más bien, soy una Lady Gaga, y estaba pensando en volver a activar la cuenta de Instagram del podcast, que es c.conmialmohada. O simplemente me pueden seguir en Instagram, que es cande-schner, Schneer. Esa soy yo. Que antes me daba tanto miedo decirlo, pero ahora es mi identidad. Pero tampoco, me da un poco de vergüenza publicarlo en mis historias normales. Ay Dios, tantos problemas vas a tener. Por favor, elegí uno y quédate con ese. No puedes tener todos los problemas. Bueno, hoy vamos a hablar de un montón de problemas, igual como la semana pasada. Quizás un poco más ordenados que la semana pasada. Fue bastante messy el capítulo de la semana pasada. Y no messy, lío. La verdad, el mundial, chicas, tenemos una... Bueno, no lo voy a decir porque me van a odiar. Pero tenemos una predicción con mis amigos no muy buena para la Argentina. Pero ¿saben qué? Lo merecemos porque en la presidencia está Javier Gerardo Milei. Y por eso ganó, la verdad. Así que nada, les dejo el link y me dejan sus migajeadas. Por otro lado, me pueden ir a seguir a mis redes sociales. Y por otro lado, si alguna se le ocurre alguna aplicación mejor, que sea anónima y que permita postear más caracteres, me lo dicen. Pero la idea es que dejen las mayores migajeadas que han hecho. Y si alguna se anima a hablarme al privado, también las leemos sin nombre y apellido, obviamente. Bueno, ese era todo el espacio publicitario. Las amos amores. El día de hoy vamos a hablar de miedo. Creo que es una palabra que me definió mucho tiempo y que un poco me define el día de hoy. Y es una problemática que tenemos todas, chicas, todos, todes. Eh, yo creo que mi historia arranca con el miedo desde que fui muy chiquita, desde que soy muy chiquita. Eh, yo siempre tuve mucho miedo a la oscuridad. Es un miedo que superé recién ahora los 25 años. Siempre necesitaba como una lucecita prendida. Me da como miedo, calculo que no, como no tener el control o sentirme tan indefensa, porque siento que la oscuridad te hace como muy indefensa, como qué está pasando. Em, y calculo que iba un poco por ahí, como no saber ni si alguien te ataca, de dónde te empezás a defender, y un poco lo pude ir resolviendo cuando, ay, vamos a hablar de mi ex un poco, cuando empecé a dormir con mi ex, que me sentí como segura y relajada y empecé a poder dormir con la luz apagada, como decir, ok, hay alguien que me está cuidando y después eventualmente no solo no me cuido más, sino que puedo dormir, aplicarlo a dormir sola.
Cuando yo era chica tenía mucho miedo a la oscuridad, tenía mucho miedo a las brujas y tenía mucho miedo a Chucky. Porque mi mamá me mostró Chucky a los 3 años, una bella historia. Yo hacía unos quilombos cuando era chiquita, tipo llorar a los gritos, golpear la puerta de mis padres. Yo dormí con mis papás, o sea, con mi mamá más bien, hasta los 8 años. O sea, ya una mina que embarazada, los hijos en el CBC, ya escribió 4 libros, 8 años, sos re grande. Y después le empecé a tener mucho miedo a los ladrones, tanto que me dejaban una tele en mi cuarto con la pantalla prendida que apuntaba a la puerta de mi edificio para que yo vea que no estaban entrando a robar. No, bárbaro. No, mi mente siempre fue un lugar tan pacífico y tranquilo. Pero bueno, después empecé a tener un poco de miedo a la vida. Creo que un poco me lo causa la ansiedad. Es como ese círculo de me da miedo hacerlo, me da miedo que salga mal. Por el otro lado, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y ahí se crea el círculo. Y el miedo a hacer las cosas apuradas, que a veces sale bien, a veces sale mal, pero es un poco tirarse a la pileta. Yo lo hago bastante, la verdad, como tomar el envión. Y es como el miedo de seguir retrasando las cosas, pero bueno, pero un rato más, bueno, pero no las hice, pero las quiero hacer. Creo que se conecta bastante con la ansiedad, más bien. Siempre yo me consideré miedosa, muy vergonzosa de decir las cosas. Lo social, que es lo vergonzoso, lo trabajé un poco, que creo que van un poco de la mano. eh, Más que nada con mi trabajo, que implica que hable todo el tiempo con un montón de gente. Entonces, bueno, nada, me puedo desenvolver un poquito mejor. Con gente desconocida me desenvuelvo mejor que con gente conocida o con presentaciones, etcétera. Bueno, ahora me puedo dormir con la luz apagada, que esa es la parte del miedo. Pero mi ex, ay Dios, ¿cómo lo estamos trayendo a este capítulo? Pobre, pobre tipo. Me dijo, no entiendo por qué siempre tenés tanto miedo. Esto me lo dijo durante la relación. Yo, de contacto cero, igual, posta a ese hombre le mandamos un saludo. Yo es como que al principio no me daba cuenta porque le decía, ¿miedo de qué? O sea, porque él no me lo decía por la luz apagada, me decía como, todo el tiempo tenés miedo. Y yo como, ¿miedo de qué? Y justamente de estas cosas, de hacer, de no hacer, de decir, de no decir, como que todo a mí me conflictúa el triple que a una persona normal. Y creo que ustedes también, porque si no, no me estarían escuchando, porque ustedes relatean conmigo. Y obviamente esto te consume el triple de energía y sentís que al final del día no avanzaste a ningún lado. Si lo hiciste con miedo, bueno, pero lo hice con miedo. Si no lo hiciste, estás en tu lugar seguro. Y si lo seguís pensando, es porque lo seguís pensando y ahí es cuando está la pérdida de energía y de paz mental. Pero también la paz mental es a veces quedarse en el lugar seguro, creo yo. Entonces está este círculo de la ansiedad. Miedo medio versus el apuro. Y en todo esto está la parálisis, que es algo que me pasa mucho, que cuando a mí me agarra miedo de algo, me quedo paralizada. Esto yo lo relacionaba mucho antes de irme a vivir sola con si algún día pasa algo o si algún día tengo un hijo, no voy a saber cómo reaccionar, porque todas las cosas que me pasaron en mi vida, así como muy fuertes, yo me quedé paralizada. De hecho, un ejemplo que tengo muy pavo es que cuando vine a vivir sola, en mi casa, en mi edificio más bien, había como estaba infectado de cucarachas el edificio. Yo lo solucioné porque me pagué un chabón privado que vino y me descontaminó todo y no tuve una cucaracha más, pero bueno, el edificio literal está lleno de cucarachas. Buenísimo, bárbaro. Em, y bueno, al principio les tenía miedo y no podía dormir, de hecho. Y eventualmente, bueno, nada, me las cruzaba. Siempre estaban bastante en la cocina. Y aprendí, bueno, a lavar rápido los vasos, a no dejar comida, a barrer rápido, bla. Un día estaba sacando un vaso de la mesada y veo una cucaracha que arranca a correr. Yo la intento matar, matar, matar. Y en todo eso yo le había tirado veneno a todos los vasos. Bueno, los tenés que lavar uno a uno porque si no te agarra, terminas en el hospital de San Justo, te tienen que abrir todo el estómago. Tomás veneno, nada, que te vaya a consolar la Virgen María. Entonces nada, estaba lavando todo y después de lavar tuve que acomodar. Bueno, cuando estaba acomodando todo se me cae un vaso, se parte y me abre un dedo.
yo literalmente me paralicé porque empecé a ver sangre, sangre, sangre en el dedo y yo no sabía si me había quedado el vidrio en el dedo. Perdón, chicas, perdón por esto. Y realmente no supe qué hacer. Empecé como a paranoiquear y empecé a llamar a mi mamá. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mis amigos, toda llorando, parecía el fan de Wanda Nara cuando Wanda le dice que lo quiere invitar a Milán. Bueno, nada, grandes recuerdos. Y la respuesta era fácil, ir a la guardia, que es lo que hice. Y me cosieron el dedo y fin. Pero bueno, me quedé literalmente paralizada. Estaba con mi mamá al teléfono, bueno, envolvete el dedo, bla. Y yo es como que siempre así. Otra cosa que me acuerdo es cuando mi perra se golpeó la cabeza y se estaba muriendo delante mío y yo estaba sola y lo mismo, tuve que llamar a mi mamá, tipo, ¿qué hago? Y la respuesta era levantala y llevarla al veterinario. Mi perra es un cancheto, no es que es, qué sé yo, un mamut como yo. Me quedo paralizada. Bueno, estas son situaciones extremas, pero el miedo me paraliza en todo sentido. Me ha pasado con exámenes de no me presento, me ha pasado con lugares a los que tengo que ir, no voy. Como es una situación paralizante para mí. Es como me da miedo hacerlo, me da miedo que salga mal, bueno, me lo salteo. Y eso me da paz, pero después me da mucha culpa, ¿no? Es como que me clava el piso, me hace dudar de no sé, mandar un mensaje, encarar un proyecto, moverme, quizá de probar cosas nuevas, mismo de cambiar de trabajo, de carrera, de decirle algo a alguien. Eh, y posta, esos miedos, los que son quizás los más life changing, pero los más boludos, cuando se superan, la mochila es cuando se siente más liviana. Son los más pelotudos, pero son los que más nos traban en la cotidiana. Por ejemplo, separarse, pensar qué quiero realmente, qué me gusta, que es re complejo. Quizás hasta decir, che, no sé, me gusta cantar. Voy a empezar clases de canto, que decís, ay, tengo 40 años, qué pete. Bueno, eso es lo que me gusta. No, a mí no me gusta cantar, lamentablemente. Pero bueno, y esas son las cosas que cuando uno las cambia, no es como cambiar de trabajo, quizás, que es un cambio bastante más grande, pero que bueno, realmente es muy gratificante, lo debe ser, pero bueno, probar cosas nuevas, bueno, separarse también es un cambio grande, pero digo, ¿qué quiero que me gusta? Pero hay cosas que realmente tienen una solución más sencilla y más rápida y uno es como que es un huracán y uno se encierra ahí adentro. Y hay como un cierto ultimátum que nos ponemos, pero como la rueda sigue girando, al toque aparece otra voz. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? También está eso. Como el miedo a quedarte ahí estancada para siempre. Es difícil con la ansiedad igual imaginar un futuro también. A mí si me preguntan, ¿dónde voy a estar en 2 años? Realmente te digo, no sé. Pero sí sé qué quiero para mi vida, cómo quiero que me amen, los sueños que tenía de chiquita. Solo no puedo pensar dónde voy a estar en 2 años porque me abruma. O sea, un poco mi edad, los 25, el club de los 25. Yo voy a inventar el club de los 25, no mentira. Me pusieron más ese miedo, como, che, tiene que ser ahora, sos una mina grande, sos mamá. Sentir que realmente si no es ahora no es nunca. Pero también me pasaba con todo en realidad. Es como crecer constantemente. Ahora nunca, ahora nunca. Y uno ve la tele, ve Sex and the City. Las minas tienen 30 años, que son re jóvenes y están viviendo un mundo de fantasía. Un poco me pasaba cuando estaba en pareja, no tea, no shade, que quizás me sentía infeliz algunos días y decía tipo, che, tengo 25 años, yo no tendría que estar, qué sé yo, saliendo a 20.000 citas y teniendo 20.000 anécdotas y viviendo la vida. No, porque un poco amaba a mi pareja y decidía quedarme, pero por el otro lado sí, pero por el otro lado también esa vida me da miedo. O sea, y quizás también no es quien soy, pero sí me da ganas de tener anécdotas. No tiene que ver con las citas, de hacer nuevos amigos, de este hambre que yo hablaba en el primer capítulo que publiqué ahora hace poco. De cómo volver a casa, dónde volver a casa. Bueno, ya ni me acuerdo del título bárbaro. Hago un marketing bárbaro con este podcast. De comerme el mundo. También es miedo, porque el hambre lo tengo, pero no me armo la mochila y me saco un pasaje. Bueno, hoy lo hice igual. Eh, Me voy de viaje, pero y me voy de viaje en junio. Así que ahí quizás se termina la racha de podcast por semana. Pero, bueno, sí, hoy lo hice. Pero no, eso de irme a vivir a otro lugar. Bueno, sé que de vuelta, la realidad sociopolítica igual quizás no te lo permite porque no soy Antonia Macri.
Pero crecer también es un poco darse cuenta que hay sueños que son un poco irreales, pero también es este sentimiento constante de si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y es un poco tranquilizador pensar que tenemos toda la vida, pero al mismo tiempo no. Y al mismo tiempo es una garcha pensar que la vida a cierto punto es estudiar y laburar y jubilarte. Y fin, si podés jubilarte. Es como con más, con menos privilegio, ahí también se instala un miedo de, che, ¿y el disfrute? ¿Cuándo? Y eso que yo soy una persona que tiene cero disfrute. Y a veces hay que tirarse a la pileta, aunque sea un poco apurada, y ahí es donde se termina o se crea el círculo, todavía no lo tengo tan claro. Como te da terror no hacerlo nunca, terminas haciendo las cosas apuradas, las corridas, sin pensar. Bueno, tengo una cita. Bueno, qué sé yo, este parcial, bueno, voy, lo rindo, lo desapruebo. Bueno, cambio de trabajo. Bueno, empiezo esta actividad. Bueno, voy, ya está. Si me va a dar vergüenza, me va a dar vergüenza, ya está. Es como un impulso ciego de me tiro a la pileta ya mismo antes de que el miedo me vuelva a clavar acá. Pero es muy difícil. O sea, es como poner la mente como un poco en blanco, que es un ejercicio que me está costando mucho hacer, chicas, la verdad. Que si me hubieran dicho lo difícil que era, lo hubiera pensado muchísimo más. A veces sale bien, a veces sale mal, tampoco vamos a mentir que siempre sale mal, porque la verdad que si todos estuviéramos actuando por impulso, sería realmente una sociedad eh, totalmente en el caos, que ya no sé si existe la barbarie. Pero la previa siempre es un sufrimiento. Ojo, a veces realmente sale bien. Cuando no es desde el enojo, o sí. Cuando no haces algo del enojo como, bueno, este miedo, la verdad, me tiene harta. Lo voy a hacer. A veces sale bien. Y a veces sale bien desde el de enojo también. También hay medio un miedo a la vida y a existir. Acá ya ella se ponía deep. Pero bueno, no voy a entrar tanto en esto. No es tanto miedo a la luz apagada que te roba un monstruo, es miedo a la vida, miedo a la toma de decisiones, miedo a equivocarte, miedo a exponerte. Es esa sensación realmente que el mundo es un lugar gigante, hostil y que vos sos literalmente la generación de cristal, que sos de cristal, que te rompes, que te pisan. La toma de decisiones es terrible. Y más cuando sos una persona como yo, que yo siempre pienso que estoy tomando la decisión equivocada. Es un chiste que tenemos con mis amigos, que no es tan chiste. Bueno, si Cande lo piensa, si Cande lo cree, va a ser lo contrario. Porque yo también igual soy muy pesimista. Entonces siempre tengo una corazonada y es completamente lo contrario. Entonces nunca siento que estoy haciendo las cosas bien. O que estoy tomando la decisión correcta. Siempre me quedo como muy, esto quizás muy Taylor Swiftiano, en el what if. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, y si lo intentaba una vez más, bueno, y si cambiaba esto. Y posta no hablo solamente de relaciones, sino de trabajos, de carreras, de hobbies, de lo que sea. Como, bueno, y si le di una clase más, y si una sesión más, y si un tiempito más, todo es como miedo a estar saltando a la pileta equivocada todo el tiempo. Y realmente no sé si tiene una solución, es simplemente animarse. Pero sí hay una sensación que es de estancamiento, que es la de vivir analizando cada paso, teniendo miedo de arrancar y después tenés que hacer todo ocupado, todo apurado, porque tenés que huir del miedo, que si no te deja en la cama, como me está pasando a mí, así que sentís que literalmente corriste una maratón, que estás exhausta, pero cuando miras el mapa es como que decís, che, no avancé nada, posta, no, estoy en el mismo lugar, y que todo el desgaste en realidad fue interno, o sea, como que la gente de afuera no lo ve y vos sentís, che, acabo de correr una maratón de 7 kilómetros y afuera fue como, ah, es una hormiguita que hizo un paso hormiga. Es como un poco también reconocerse a sí mismo porque nadie te lo va a reconocer las cosas que vos haces. Y es una verga, porque a veces uno sabe que realmente algo costó un montón, o que lo hizo perfecto, o las horas que le dedicó, o las horas con las charlas en la cabeza que tuvo. Y afuera fue como, ah, bueno, sí. Me pasó un montón con este tema de la depresión, eh, mucho antes de quedarme estancada en la cama, que obviamente yo ya tenía esta sensación de estarme sintiendo mal y que yo le ponía un montón de onda, igual, hasta que bueno, en un momento me di cuenta que no le podía poner más onda, pero antes yo le ponía un montón de onda y arranqué el gimnasio y
salía a tomar café, y iba a la plaza y leía libros y escribía y tenía clase particular y me anotaba cursos, qué sé yo. Y para mí me implicaba, pero un esfuerzo inhumano, que no debería, por eso es que también uno tiene que recurrir a profesionales. Y cuando yo lo hablaba con la gente era como, bueno, pero qué mal que estás, no puedes seguir así. Y yo era como, pero miren todo esto que me dio miedo y que me costó un montón y lo estoy haciendo y bueno, y no se ve y yo me lo reconocía y estoy recontenta que pude hacer todo eso. Bueno, ahora retrocedí un poco, que también puede pasar y también da miedo saber que recorriste un montón y a veces te vas para atrás, pero pero nada, es reconocer a uno mismo también. A veces es la charla con uno y no es para el otro, igual es para uno porque nacemos y nos morimos solos. Esa es mi frase cabecera, perdón, chicas. Em, y la verdad que no es solo un desgaste interno, no es tan así porque me da ansiedad, en realidad, no es que corrí un montón. Suelo hacer todo con miedo y eso es un montón, pero también es un montón que el miedo a veces ni me deja pensar qué quiero, para dónde voy a ir, si me va a salir mal, porque directamente el miedo me lo bloquea. Entonces ya poder hacer un par de cosas para mí es un montón. Sí, generación de cristal, quizás aplicado a mi vida es ciertas cosas en este momento de mi vida, quizás aplicado a su vida son ciertas cosas mucho más grandes, mucho más importantes o mucho más sustanciales como vivir. Em, pero realmente nos tenemos que reconocer nosotros y ver una manera de romper el ciclo, ya sea con terapia, ya sea empezar con pequeñas cosas como, bueno, hoy voy con este miedo, o este mes, o esta semana, o este año. Sé que el contexto sociopolítico no ayuda, pero es algo que me definió tanto tiempo que yo también quiero romper el ciclo del miedo, no quiero ser más esa nena miedosa. Yo, posta, le tengo miedo a todo. Le tengo miedo a las abejas, le tengo miedo a la muerte de la gente que quiero, que eso es un avance, porque antes yo me quería morir y ahora le tengo miedo a la muerte también mía. Le tengo miedo a quemarme con el horno, posta, no puedo ni cocinar porque tengo miedo a quemarme. A mí me paraliza, no hago las cosas, no me presento a exámenes, no las hago directamente de entrada. Tuve miedo a quedarme sola y por eso me quedé en un montón de lugares donde no debería haberme quedado. Le tengo miedo a no volver a amar, a que no me vuelvan a amar y también por eso me quedé en muchos lugares. O sea, tengo miedo de ser una persona tan construida por el deseo de amar y ser amada que no me vuelva a suceder nunca más o que no me suceda en primer lugar. Le tengo mucho miedo al fracaso, por eso en este momento, por ejemplo, no estoy estudiando. También eso es muy importante, en realidad el miedo es al fracaso. Eh, no sé si al fracaso, porque a veces es como bastante placentero saber que uno lo hizo, pero fracasó, pero lo hizo en una situación bastante extrema, ¿no? Si no, pero bueno, seguir adelante. Tengo miedo a que se burlen de mí, entonces hay muchas cosas que me las guardo o que no hago. Bueno, ahora estoy bastante expuesta en las redes, entonces ese miedo como que un poco, nada, mucho miedo me parece que no tenés. Pero bueno, sí tengo las voces en mi cabeza que me dice, tal está hablando de vos, tal está hablando de vos. Admiro y envidio mucho a la gente que tiene carácter. O sea, nunca envidio a la gente, tal tiene tal auto, tal tiene tal cosa, tal. A la gente más linda, a la gente, no sé, a la gente más flaca, no sé qué. No, yo no me fijo en esas cosas. Me fijo en la gente que tiene carácter, como que a la gente que sabe lo que quiere, a la gente que le apasiona realmente lo que hace, a la gente que sabe hablar, que no tiene miedo. De hecho, bueno, volvemos a hablar de mi ex. Cuando yo me sentía insegura con alguna piba, o me siento, qué sé yo no decía, ay, tal es más linda, sino decía qué carácter que tiene. O sea, va a encontrar a alguien mejor que yo, que le caiga mejor a la familia, que no tenga miedo, que no se paralice tanto, que lo lleve a conocer el mundo, que sepa lo que quiere, que lo dé vuelta como una media. Y yo siempre como que soy muy complaciente y muy calladita y bueno. Y siempre era como, che, ¿y a dónde vamos a comer? A donde quieras. Creo que es un poco empezar a decidir eso, hasta a dónde quiero ir a comer, qué quiero hacer, quiero viajar y no esperar tanto a lo que quieren el otro o lo que quieren los otros de nosotros.
y es de a poco. No sé cómo se supera, no sé si es de a poco, si es de a mucho, simplemente soy consciente de que existe y eso ya me hace estar con un pie adentro de la pileta, creo. Pero bueno, nada, sí, es un poco de mi mundo interior. Perdón que no les pude dar como una resolución un poco mejor. Creo que nos pasa a todos o a la mayoría. Em, pero bueno, nada, siento que es un tema que como me define tanto como persona, quería traerlo un poco al podcast. No sé qué sienten ustedes con respecto al miedo. Obviamente hay distintos tipos de miedo. También están el miedo a... ¿Qué sé yo? Hay tantos tipos de miedo. Después está el miedo, los miedos quizás más banales, el miedo a las abejas, o la tripofobia, o la emetofobia, que yo un poquito la padezco. Yo todas las comunidades presente, acá, levanto bandera. ¿Cómo le vas a tener miedo a vomitar? Bueno, sí, chicas, acá estoy. Existimos la comunidad emetofobiana. Existimos. We are one. Eh, y nada, sí, es algo que me definió mucho y que no quiero que me defina más, pero no porque me lo dijo alguien, sino porque realmente nunca vas a poder vivir una vida sin miedo. O sea, también me preocupa la gente que no tiene miedo. Es como que realmente pienso, che, tal persona tiene un montón de quilombos. ¿Cómo cierra los ojos por la noche? Es algo que me lo pregunto realmente. Si bien lo admiro, también me lo pregunto, tipo, ¿cómo hay gente que duerme tan tranquila con todas las cosas que hizo? ¿Porque no tuvo miedo o porque son unos garcas? No sé si quiero ser esa persona, eso seguro que no, pero quiero tener un poquito menos de miedo, quiero conocer el mundo, quiero poder quemarme con el horno, quiero poder resolver un problema, quiero que mi voz suene un poquito más alta. Y es irónico porque tengo un podcast, o sea, ustedes me escuchan, pero siempre fue como desde el miedo y desde decir y desde... También está el miedo de no querer lastimar al otro, bueno, y si hago esto, quizás se lo... Y cada vez que nos lastimaron a nosotras, ¿qué? Entonces como un poco dejar de actuar en base al otro, pero también es la persona que soy y lo que me hace ser yo, que es la empatía y cuidar al otro. Entonces es como muy difícil salir del miedo. Creo que es de a poco y de ser consciente de, che, le tengo miedo a absolutamente todo. Y de formar un poco el carácter. El carácter y el miedo van de la mano. Y obviamente la ansiedad. De decir, che, bueno, y esto y lo otro. Y no poder dormir porque me da miedo que pase esto. Y mañana cuando me levante voy a tener que resolver esto. Y si no puedo, bueno, lo voy a resolver mañana y va a suceder y está todo bien. Que es una conversación que tengo mucho. Más con el trabajo que tengo. Creo que es creérsela un poco más. Pero bueno, también viene la autoestima, chicas, la autoestima en todos lados, ¿no? Con un dedo en el orto. Dios mío, me gustaría Freud, acá, vengan acá hace un rato, chicos, porfa, unos mates. Les enseño, mate. Em, pero nada, realmente el miedo es una chota, lo padecemos todos. Existe el miedo hasta ver una película de terror, el miedo a... Y quizás es muy banal lo que yo estoy diciendo, porque está el miedo a perder la vivienda que tenés, el miedo a perder el amor de tu vida, el miedo a que le pase a algún hijo, ya sé que hay miedos como, hay distintos tipos de miedo, más, menos maduros, más elaborados, menos elaborados. Eh, Quizás yo nombro tener una historia de amor y otro dice que me importa la historia de amor, me da miedo no llegar a fin de mes, que también tengo ese miedo, que todo lo que construí desaparezca. Pero bueno, uno también es difícil, pero se puede empezar desde cero, obviamente no con algo muy terrible, pero también con algo muy terrible, creo yo, aunque sea la persona más pesimista de la Tierra. Pero bueno, quería traer el miedo también acá, no para que tengan miedo, pero para que lo charlemos. Me gusta cuando me escriben, que no lo hacen mucho. Espero que igual escriban en la migajeada, porque es un espacio donde nos vamos a reír un poquito más. Y nada, las quiero mucho y espero que no vivan atravesadas por el miedo, sino por algo un poquito más lindo o que lo sepan sortear un poquito más que yo. Pero bueno, es mi espacio y I do what I want to do. Las quiero mucho. Nada, porfa, Tini, porfa. Escriban en las migajeadas. Me pueden seguir en c.com mi almohada. Voy a tratar de no sé cómo se maneja una página de Instagram. Soy mi Lady Gaga. Me pueden seguir en Instagram, Cande-SCHNEER, Schner, mi apellido. O, bueno, nada, en TikTok,
Canden gira, bueno, donde quieran, igual les dejo el link acá abajo o donde lo estén escuchando. Las amo.